Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a los que nos visitáis, tanto familiares como chicos, matrimonios, y como cada domingo también, ¿no? Damos la bienvenida a los que nos están escuchando por radio, ahora en directo esta reunión, y por internet también en otros países, pues también damos la bienvenida, y con el mismo deseo de siempre, de que Dios nos enseñe, de que Dios sea glorificado en esta mañana por medio de su palabra, que el Espíritu Santo sea quien nos esté trayendo la enseñanza correcta a cada uno de nosotros, ¿verdad? La cual necesitamos de una manera muy urgente, que Dios nos enseñe, que Dios nos ministre. Y es por ello el motivo de las reuniones que nos reunimos, es el motivo de los estudios, es el motivo de la predicación, de que en todo ello Dios sea glorificado. Me gustaría que abriésemos la Biblia en primera carta de Timoteo y vamos a continuar estudiando unos versículos que son sumamente importantes para nosotros como cristianos. Ahora, creo que estamos en la clase número 8 y estamos viendo algunos de los puntos importantes que la Biblia nos está enseñando con respecto a quién es un hombre de Dios, quién es una mujer de Dios, quiénes podemos decir bajo la autoridad de la palabra de Dios que estamos viviendo conforme nos enseñan las Escrituras, que tenemos el respaldo de las Escrituras, que tenemos la verdad de Dios por medio de la palabra, ministrándonos y enseñando a nuestras propias vidas. Ahora, aquí la primera carta de Pablo, escribiéndola a Timoteo, es una carta sumamente interesante, rica con respecto a principios doctrinales, para que sean aplicadas las enseñanzas en la iglesia. Es una carta pastoral escrita en un tiempo donde Pablo estaba ministrando aquí a Timoteo, y donde vemos en el capítulo número 1, en el versículo número 3, donde Pablo tiene un ruego profundo en su corazón, y es el ruego que está aquí expresando a Timoteo para que sea llevado a cabo por medio de esta petición, haciéndola a Timoteo. Dice en el versículo número 3, y vamos a intentar de no quedarnos mucho en el repaso, pero yo personalmente creo que en cuanto nosotros estamos atendiendo o Dios nos está permitiendo dar las clases que estamos dando, muchas de las veces hay personas que no han estado, otras no se han enterado bien, ¿verdad? Pero por eso es tan importante que demos un breve repaso siempre. Esto era una costumbre que tenía Martin Lloyd-Jones. Era un hombre sabio. Él era un expositor, para mí es de los mejores que he leído de todos los libros que he leído como cristiano. Para mí es el mejor expositor de las Escrituras. Él compartía versículo por versículo, libro por libro. Y es un hombre que igual podía, creo que, no sé si estuvo 12 o 14 años, si no me equivoco, estudiando y compartiendo el libro de Romanos. Y cada clase que él tomaba, él volvía a retomar siempre la clase anterior e inclusive daba algunos de los puntos de las clases que habían estado precediendo a la que él daba en el momento presente. ¿Para qué? Para que seamos sabios, para que estemos atentos y poder ser entendidos conforme a lo que volvemos a iniciar en esta carta o en esta enseñanza. Entonces, personalmente tomé el ejemplo suyo, no me avergüenza decirlo, porque para eso están los ejemplos de los hombres de Dios que nos han dejado o que nos siguen dejando, y he estudiado mucho lo que es su doctrina y su cristianismo y su ministerio, y como digo, para mí es uno, si no el mejor de los expositores que cuanto menos yo he leído. Y esto es importante, el hecho de recordar, ¿verdad? El hecho de volver a repetir. Bíblicamente la propia palabra nos enseña que nunca dejará de recordarnos estas mismas cosas. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? Pablo decía a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Dios quiere darnos entendimiento en todo, pero hemos de estar considerando lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces aquí en el versículo número 3, vamos un poco rápido, una breve recordatoria de lo que estamos estudiando.
Pero haciendo énfasis ante lo que personalmente me ha llevado a estudiar un poco todo esto, es el ruego que el apóstol Pablo deja aquí a Timoteo. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Sin duda alguna, en el corazón de un hombre que vivía rendido a los pies de Cristo, el apóstol de los gentiles, ¿verdad?, un hombre sumamente utilizado por Dios, había un ruego profundo en su corazón ante la pobreza que estaba viviendo la iglesia de Éfeso, por las continuas amenazas de las enseñanzas exteriores que estaban entrando dentro de la iglesia de Éfeso. Es importante ver que aquí hay un hombre que también está siendo discipulado por medio del apóstol, es Timoteo. Timoteo tenía un ejemplo vivo y un testimonio, real de un verdadero cristiano. Por ello es llamado por el apóstol Pablo un hombre de Dios, en el cual el apóstol confía de que Timoteo sea el hombre idóneo para que quede en la iglesia de Éfeso, para que no entrasen diferentes doctrinas que no fuesen realmente bajo la inspiración o bajo la autoridad de las mismas escrituras. Timoteo era un hombre que sabía bien lo que decía, era un hombre enseñado por el Espíritu Santo, pero era un hombre que tenía el ejemplo tomado del mismo apóstol Pablo. Entonces Pablo confía en este hombre, y el hecho de la confianza que Pablo tiene hacia este hombre, vamos al capítulo 6, versículo número 11, donde estamos estudiando, es el motivo por el cual vemos aquí en el Nuevo Testamento a un hombre que específicamente es llamado un hombre de Dios. Vimos que en el Antiguo Testamento más de 70 veces se da este título. Luego vemos en el Nuevo Testamento que los santos hombres de Dios, este plural nos está enseñando con respecto a los hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, aún los profetas que escucharon la voz de Dios en el Antiguo Testamento y que Dios les permitió que escribiesen lo que realmente Dios les estaba mandando a escribir. Pero nos encontramos aquí en algo fundamental y en algo sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque es la única vez que en el Nuevo Testamento, al menos yo sigo sin encontrar otra más, donde se le dé un título tan claro, tan contundente, tan específico a un hombre, a Timoteo, y un hombre de Dios. Entonces esto a mi vida ha llamado la atención y me ha hecho estar lo que estoy haciendo, de estar estudiando esta carta y viendo estas grandes verdades que en mi vida en lo personal yo quiero tener y que deseo compartir con cada uno de vosotros, para que seamos invitados unánimes, ¿verdad?, a examinarnos a nosotros mismos si somos esos hombres o mujeres de Dios que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a leer los 4 versículos y hoy estaremos estudiando parte del versículo número 12. Pero vimos que en el versículo número 11 del capítulo 6 de la primera carta, el apóstol Pablo dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 11 estamos viendo los principios de 4 marcas que un hombre de Dios ha de tener. Es decir, en el versículo número 11 nos enseña: mas tú, oh hombre de Dios, huye. La primera marca, estudiamos sobre ello. Sigue, otra marca de un hombre de Dios. Pelea, tercera marca que estudiaremos hoy. Y la cuarta marca está en el versículo número 14, que guardes el mandamiento. Entonces, la primera marca que estuvimos viendo es una marca sumamente inicial e importante en nuestro cristianismo. Ha de serlo, como nos lo enseñan las mismas escrituras, como el orden que está poniendo aquí el mismo apóstol Pablo. Ahora, cuando el apóstol llama a Timoteo hombre de Dios,
empieza a dar una explicación de lo que realmente son las evidencias de un hombre de Dios. Por eso podemos llamarle 4 marcas, ¿verdad? El perfil de un hombre de Dios. Y un hombre de Dios es un hombre que lo primero que hace es que huye. Ahora vimos que esta palabra es una palabra interesante en el griego. ¿Y por qué en el griego? Bueno, porque el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Y muchas de las veces el idioma original de las Escrituras, igual que el Antiguo Testamento, fue escrito la mayor parte en hebreo. Hay parte también en arameo. Pero el Nuevo Testamento, la palabra esta de huye, es la palabra peujo en el griego, e implica serias advertencias para el hombre de Dios. O sea, cuando Pablo está diciéndole aquí a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, es de ahí donde viene la palabra al castellano fugitivo. Entonces esto me hace que pensar y poder ver de una manera clara que el hombre de Dios, ante todo, es un hombre que es un fugitivo en esta tierra. ¿Esto nos gusta o no? Ha de gustarnos, porque no es aquí donde vamos a quedarnos, ¿verdad? El hombre de Dios es un hombre que huye. Ahora, esto está en tiempo presente continuo, este verbo. También es un imperativo, lo cual es un mandato. El hombre de Dios no tiene opciones para huir. El hombre de Dios ha de estar huyendo. Tampoco es un huir momentáneo, es un huir constantemente. En el momento que nosotros dejamos de huir, dejamos también de estar siguiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Son las 6 virtudes de la segunda marca, de lo que hemos de estar siguiendo. Entonces nosotros como hombres de Dios debemos entender que cuando Pablo dice huye, está enseñándonos en su origen 3 cosas muy importantes de lo que significa aquí huir. Y la palabra traducida por el cual es un fugitivo es que ha de estar huyendo de un animal salvaje, de una serpiente venenosa, de una plaga mortal y de un enemigo que ataca aún a costa de nuestra propia vida. Es un ataque mortal. No es algo que viene simplemente con simples o débiles amenazas, sino viene con un ataque, viene con hostilidad, viene como enemigo. Entonces el hombre de Dios tiene motivos para estar huyendo constantemente. Aquí nos enseña de estas cosas. Hay cosas específicas que nos está enseñando el mismo contexto bíblico y no volveremos otra vez a recordarla. Pero lo que sí debemos de estar atendiendo es en la manera en cómo nos enseña aquí la palabra de Dios. Esta primera marca nos enseña a huir. Ahora, es importante que entendamos en el contexto escritural, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace énfasis de estas huidas. Y vimos que en primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo número 18, el apóstol Pablo usa el mismo verbo griego para decir huir ¿de qué? De las fornicaciones. ¿Sí? También nos enseña en primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 14, huir ¿de qué? De la idolatría. También nos está enseñando Pablo a Timoteo, en primera y segunda carta de Timoteo, a huir de las falsas enseñanzas. También en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso número 5, nos enseña a huir de los falsos maestros. Y en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo número 22, nos enseña a huir de las pasiones juveniles. Entonces vemos que esto es algo más enriquecedor a la hora de estar examinando las veces que la misma palabra nos enseña, ¿verdad?, a estar huyendo. Bueno, también es importante que en el tiempo en que está escrito en la palabra, lo que hemos visto estos textos, sigue enseñándonos a un continuo huir. Ahora, es verdad que hoy estamos viendo muchas personas llamadas cristianas que están dejando de huir. Y es por ello que el fruto no es un fruto de estar siguiendo la justicia. Es imposible de seguir algo si hemos dejado de huir. Porque en el mismo ritmo que estamos huyendo, cuando estamos huyendo hay que entender que la distancia que estamos dejando de esa huida es aquella que estamos retomando para una seguir o para una seguida, un seguimiento. Entonces vemos que el mismo apóstol nos enseña que los santos
o los profetas o los antiguos fueron hombres, digo apóstol porque muy posiblemente, como enseña el autor de Hebreo, posiblemente escrito por Pablo, pero sin entrar en una, digamos, reflexión o idea personal, enseñaba a los hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo número 13, vamos a hablar recordar un versículo. Cuando hablamos de que somos hombres de Dios, somos hombres que estamos huyendo ante las amenazas que nos persiguen. Mira, si te persigue este tipo de amenazas o me persigue este tipo de amenazas, la propia palabra nos enseña que hemos de estar dándole gloria y honra a Dios. Es Pablo quien también enseña, ¿verdad?, a Timoteo, que el que quiera vivir piadosamente es un hombre que sufrirá, ¿qué? Persecuciones. Esta persecución tiene que ver mucho, ¿verdad?, con aquello de lo cual nos enseña antagónicamente a huir. Esta persecución es aquello que trae lo que nosotros huimos de ello. Entonces, lo que nos está enseñando aquí el autor de Hebreo, en el capítulo 11, versículo número 13, dice que conforme a la fe murieron todos estos, y cuando dice todos estos, da un cuadro de hombres del Antiguo Testamento, hombres de fe, hombre usado por Dios, y nos define el momento culminante de sus vidas como mártires, como hombres que habían obedecido al mandato de Dios. Dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando. Y esto ha de formar parte de nuestro cristianismo. Esto ha de formar, tiene que tener arraigo del hecho de que nosotros seamos hombres o mujeres de Dios. La confesión. Dice aquí que eran hombres que, aun no habiendo recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, pero creyéndolo en su corazón y saludándolo como aquello que iban a recibir. Dice en el versículo mismo, en el 13, dice, aparte confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por tanto, yo pensaba el otro día, si pudiera buscar una buena definición de esta huida, se me venía este pasaje de Hebreos. Fueron hombres que continuamente huían, y huían porque no tenían esta tierra como, digamos, como nación o como lugar de permanencia. Ellos estaban huyendo, como bien también nos enseña el apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo número 3, en el versículo número 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo está aquí escribiendo desde una prisión en Roma. Pablo está aquí escribiendo a unos cristianos de la iglesia de Filipos. Pablo, aún en un momento donde está sumamente, ¿verdad?, digamos, bajo la amenaza, bajo la custodia digamos, de centuriones romanos, y estando preso por ser un hombre de Dios, Pablo puede alentar a los cristianos que sean libres en Filipos, a los filipenses, bajo un consejo sumamente verídico y real en su propia vida. Aun Pablo estaba entre rejas, estando entre rejas, Pablo era un hombre libre. ¿Sabe? Las rejas no cambiaron la vida de Pablo. Pablo cambió la vida de muchos de los hombres que estaban entre rejas. Y ya no solamente físico, sino aquellos mismos romanos que estaban custodiando, que estaban bajo cepos puestos por ellos mismos. Él decía a los filipenses, yo me gozo, ¿verdad?, de que puedo estar mostrando el testimonio de Cristo y aún predicando el evangelio de Dios por medio de estos que están aquí a mi lado. Eso es sumamente importante para un hombre de Dios. Y Pablo puede decirle aquí a los filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No es este lugar donde vamos a quedar. El hombre de Dios tiene una ciudadanía y está en los cielos. Y esto es muy importante. Ahora, en los cielos solamente entran los hombres de Dios. En el cielo solamente entrarán los hijos de Dios.
y estará recibiéndole el Padre. Y nuestro hermano mayor estará allí en la puerta, diciéndonos unas palabras: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pasa y entra al buen gozo de tu Señor. Estas son palabras que en lo personal son las que más deseo escuchar el día que me toque partir de esta tierra. Porque nos toca. El engaño más grande que tienen los seres humanos es que piensan que van a quedarse aquí. Pero cuando un hombre entiende que su ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos, que aquí estamos temporalmente, entonces, como el apóstol Pablo decía también a los filipenses: para mí el vivir es Cristo y aún el morir es ganancia. Mira qué importante es ser salvos. Mira qué importante es ser seguro de que hemos sido salvados por Dios. Hemos sido salvados y lavados en la sangre de Cristo Jesús. Esto ha de traernos una seguridad. Si no, dime cuál es el sentido de tu vida. ¿Esperar que llegue ese día simplemente? ¿Hasta ahí nada más? Aunque tú pienses que ahí queda la cosa, ahí no queda. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo número 27, que está establecido por Dios. Ahora, quita tú lo que Dios establece. De la manera, dice, que está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez, y después de esto, ¿qué viene? El juicio. Pero cuando nosotros, el juicio nuestro lo ha llevado Cristo en la cruz, en estos días, cuando nuestros pecados han sido cargados a la cuenta de Cristo, la misma justicia de Cristo viene a nosotros. Y Cristo es el que nos justifica. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Entonces, ha de interesarnos a nosotros el hecho de que Dios sea el que esté por nosotros. Entonces Pablo decía: aquí no está mi ciudadanía. Me gusta cómo habla en plural, porque él conocía bien a muchos de la iglesia de Filipos. Y por eso él habla, ¿verdad? Nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en ¿dónde? Está en los cielos. Entonces vemos que es importante el hecho de que entendamos que estamos aquí temporalmente. Temporalmente. Si piensas que tiene todavía 20, 30, da igual. Van a pasar pronto los años. Y aunque tenga 20 o 30 años, hoy puede ser tu último día. Qué pesimista eres, ¿no? No, somos muy sinceros. ¿Es la verdad o no es verdad? Esa es la pura verdad. Todo lo demás es la mentira. Pensar que tú mañana te vas a levantar es un engaño. Lo puedes pensar, pero no quiere decir que sea verdad. Porque Dios es el que tiene el control de los días y los tiempos. Nos interesa a los hombres que Dios esté a nuestro favor. Y que no nos presentemos mañana en el día del juicio teniéndolo a nuestra contra, porque hemos rehusado creer en el Hijo. Y la Biblia enseña que por tanto en ese rehusar hay algo sobre nosotros. ¿Sabe qué dice que hay sobre nosotros? La ira de Dios. Dios es un Dios santo. No creas que te va a tolerar a ti en el día de mañana pasar al reino de los cielos. No lo puede hacer. No se lo permitió, ¿verdad? Ni perdonó a su Hijo. O sea, no evitó el castigo de su Hijo. Y su Hijo es Dios encarnado. Pero Él fue en el momento que Él estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Dice que la ira de Dios cayó sobre su Hijo. Él lo sujetó a padecimiento. Él lo quebrantó. Para que tú y yo podamos tener hoy salvación, ha habido un pago muy alto, insuperable. Hemos sido comprados y redimidos, ¿verdad? A precio de sangre. Y no de cualquier sangre, sino con la sangre de Cristo. Mira, esto sí tiene sentido. Todo lo demás no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que nos rindamos al Dios de la Biblia. Eso tiene sentido, eso tiene lógica, porque esa es la verdad de lo que nos va a tocar a vivir cada uno de nosotros. Todo lo demás es puro engaño. No tienes control ninguno, no tienes seguridad ninguna. Ahora, en Cristo tenemos seguridad. En Él tenemos una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, dicen, ¿dónde? En los cielos. Por el poder de Dios, guardada por medio de esta fe en nosotros.
la fe en Jesucristo. Esto sí tiene sentido. Esto es un hombre de Dios. Ese es el motivo por el cual nosotros debemos entender que fue entregado la vida de Cristo en esa cruz, para salvarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces es una buena pregunta que nos hagamos. Si nosotros entendemos que nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos. Entonces vimos que un hombre de Dios huye de estas cosas y sigue. La segunda marca que estudiamos es que un hombre de Dios sigue, ¿verdad? Y es importante entender que entre la primera y la segunda marca vimos un versículo sumamente importante que el apóstol Pablo nos está enseñando en el libro de los Hechos, o escrito por Lucas, pero es Pablo quien hablaba, en la experiencia de lo que tuvo en una tempestad cuando iba a ser llevado como preso a Roma. Y me gustaría que lo leyéramos en Hechos 27, versículo 23. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Entre la primera, entre el huir y entre el seguir, yo encuentro aquí un punto muy importante que ha de ser manifiesto en nuestro seguimiento. Y es el que nos enseña aquí, en la experiencia del apóstol Pablo. Dice bien claramente que esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy, a quien sirvo. ¿Y qué quiere decirnos esto? Bueno, lo que nos está enseñando bien claramente es que tú y yo estamos continuamente siguiendo a aquel de quien somos. El apóstol dice: esta noche ha estado alguien conmigo, pero de quien yo soy propiedad. Y puesto que soy propiedad de Dios, yo sirvo ¿a quién? A Dios. De quienes somos, a Él vamos a servirle. Ahora, esta es una regla, una ley para todo ser humano. No importa que no sea cristiano. El apóstol Pablo decía a los romanos en el capítulo 6, versículo número 16 en adelante. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Ahora bien, dice, sea de pecado para muerte o de obediencia para justicia. ¿Qué nos quiere enseñar este versículo? Cuando nosotros nos sometemos a alguien, estamos declarando que Él es nuestro Señor. Bien sea de pecado, su fin es muerte, o de obediencia al Evangelio, que es la justicia. No hay ningún hombre en la tierra, y reitero esto muchas veces porque es muy importante, no hay ningún hombre, ni ha habido nunca ningún hombre, a excepción de Cristo, que realmente pueda decir, haya dicho, o pueda estar diciendo en tiempo presente que es libre para hacer lo que quiera. Bueno, esto es una mentira muy grande. Esto no es verdad. Ningún hombre es libre. El único libre, escrituralmente, que se le llama él mismo, yo soy el que soy, se llama Dios. Cuando un hombre dice, no, yo soy libre y hago lo que quiera y vivo como quiera, y ando en el desorden y en el pecado que más me guste. Sí, es una verdad que tú has decidido de la naturaleza que hay en ti como pecadora, pero tú no eres libre para hacer aquello. Tú estás manifestando que eres esclavo del pecado para muerte. ¿No? Es sencillo. Pero ¿cuántas veces escuchamos decir a la gente, yo soy libre, hago lo que quiera? Usted perdone, usted está mintiendo. ¿Cómo? Sí. El único libre es Dios. ¿Por qué? Porque Él no ha sido creado. Él no está sujeto a nadie. Él no tiene principio ni fin. Es el Todopoderoso. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. ¿Qué más necesita Moisés? ¿Cómo te puedo explicar quién soy? ¿Entenderías? O como lo dijo a Job, ¿dónde estaba tú? ¿Verdad? Cuando Dios estaba fundando la tierra, las estrellas. ¿Cómo te explico esto, Job? El problema no está con Dios, está con la mente de Job. Está con nosotros. Pero su palabra siempre es la verdad. Entonces no somos libres. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo a los romanos, y libertados del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia. ¿Sabe cuando Pablo dice a los cristianos en Roma, y libertados del pecado venimos a ser verdaderamente siervo de la justicia? Entonces nos enseña que algo
nos tiene atado y en esclavitud, y la Biblia le llama pecado. Pecado, hamartía, de hamartano en el griego. Errar en el blanco, estamos continuamente viviendo de una manera, errando en el blanco y los propósitos de Dios. Y no porque el propósito de Dios falle, sino porque nosotros nos resistimos ceder y rendirnos a su plan. El hombre tiene responsabilidad de frente a Dios. El hombre va a tener que dar cuentas. Por eso hay juicio, porque tendremos que dar cuenta de lo que hayamos hecho aquí abajo en esta tierra. El periodo aquí es muy corto, no sé si lo piensas con honestidad. Para el reloj de Dios te puedo decir que no llega ni a segundos. 1000 años un día, dice, para Dios. Porque nosotros estamos ahí 24 horas, necesitamos levantarnos, desayunar, ¿verdad? Trabajar, acostarnos. Ha pasado un día, ha pasado 2, ha pasado 3. No se puede contar. Cuando pasen 1000 años, un día. Mira, es sumamente corto el tiempo que tenemos para malgastarlo. Pero en ese corto periodo de tiempo estamos tomando el inicio y el principio de una decisión eterna con Cristo. Dios es bueno, muy bueno. Dios es longánime, ¿verdad? Tiene largura de ánimo, su paciencia es para con los hombres, esperando que el hombre sea quien proceda al arrepentimiento. El arrepentimiento, metanoia en el griego, un cambio de mente, un cambio de manera de pensar, un cambio de manera de vivir. Un hombre que realmente se convierte a Cristo, una mujer, ha de vivir diferente, ha de pensar diferente. Si realmente tuvo un encuentro personal con Cristo, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser como Cristo, empezar a ser cuanto menos como Él. Ya no pensamos como antes, ya no hacemos lo de antes, ya no vivimos como antes. Ahora presentamos nuestros cuerpos en ofrenda viva, en sacrificio vivo y santo a Dios. Este es el culto racional. Para comprobar, ¿verdad?, esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No nos conformamos a este siglo, sino que somos transformados en nuestra manera de pensar, en nuestro entendimiento. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña en el capítulo 12 de Romanos, hablando de los deberes del cristiano. Entonces somos diferentes. Por eso Pablo decía también a los romanos, en el 6:17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, y aquí está la obediencia a la justicia, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿Cómo me gusta? Hoy en día no se quiere hablar de doctrina. Hoy en día no se quiere hablar de estudio de las Escrituras. Hoy en día no se quiere hablar de teología. Cuando hablo de teología, hablo de la teología bíblica. Porque la palabra teología es una palabra compuesta del griego. Teo es Dios en el griego y logía viene de logos, discurso, tratado. Pero si no estudiamos como cristiano teología, ¿cómo vamos a estudiar quién es Dios? ¿En nuestro creer solamente? ¿Por el Espíritu? Sí, el Espíritu no se contradice nunca a la palabra, ¿verdad? Ha de ser con la palabra. Este libro que tenemos nosotros fue escrito por hombres que derramaron su sangre, la semilla de los mártires, ¿verdad? Esa sangre es Dios dejándonos un legado para cada uno de nosotros. Pero gracias a Dios, decía el apóstol Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Una obediencia de corazón solamente puede haberlo en un corazón de carne, nunca de piedra, donde ya ha tomado vida, ha habido una regeneración, Dios ha implantado vida, y en el arrepentimiento hay una obediencia de corazón a aquella forma de doctrina. Doctrina es la palabra griega didascalía, y significa simplemente enseñanza bíblica. Pero luego no nos enseña simplemente en algo razonable o simplemente intelectual. Dice, os había entregado de corazón. Habéis tenido una entrega, un rendimiento completo a este Señor, a Cristo. Por eso Pablo dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual vivimos entregados. Entregados significa con nuestras manos levantadas, rendidos ante aquel que solamente es digno y merecedor de toda la gloria y la honra, ahora como nuestro Señor
La palabra Señor, el Kyrios, en el griego significa nuestro dueño, nuestro amo, ¿verdad? Y ahora somos sus súbditos, sus siervos. Estamos ministrando, estamos sirviéndole. Y un siervo es un hombre que, doulos en el griego significa esto, un hombre que vive aferrado, encadenado, sujeto, totalmente subordinado a la orden de su Señor, sabiendo que no hay mejores manos que están las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y aún nuestros propios tiempos nos enseña el salmista que son dejados en sus manos. En tus manos están mis tiempos. Es ahí donde tiene que tener el control de nuestras vidas, Dios. Entonces vimos que es importante lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo número 32. De quién soy y a quién sirvo, nos enseña bien claramente la manifestación, la declaración del apóstol Pablo. Nosotros servimos siempre a alguien. Nos interesa que sea Cristo, que sea nuestro Señor. Por eso la palabra de Dios nos enseña que si con tu boca confiesa que Jesús es el Señor y en tu corazón cree que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué es el hombre salvo? Porque ha creído con el corazón para justicia y con la boca ha confesado para salvación. El apóstol Pablo enseñaba a los corintios: nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Este es el Señor de nuestras vidas, y si eso es una verdad, vamos a llamarle Señor y vivir como nuestro verdadero Señor en nuestras vidas. Dice aquí Jesús en el versículo número 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús nos está enseñando cómo ser un verdadero discípulo, y la única manera en que el hombre puede ser verdaderamente libres. Y este versículo, pensaba en esta mañana, volviendo a recordar la parte de Romanos: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, si nos sometemos a alguien para servirle, somos esclavos de aquel a quien estamos obedeciéndole? Ahora, y libertados del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia. El hombre, para ser libertado del pecado y ser constituido un siervo de la justicia, ha de conocer la verdad. Con la mentira no se puede ser uno libre. Es imposible. Sin la verdad no hay cómo llegar al Padre. Según Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 6, nos enseña: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero, ¿qué dijo más? Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, sin la verdad no se puede dejar nunca el pecado. Una verdad que ha de quebrantar nuestras vidas, una verdad que ha de libertarnos del pecado. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. La verdad solamente nos puede libertar del pecado. Entonces Jesús dice: y conoceréis la verdad, y es la misma verdad quien nos hace libre. Así que si el Hijo nos aclara ahora esta verdad, ¿quién es? Jesús está hablando en primera persona. Y dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿cómo? Libres. Hemos de asegurarnos que seamos verdaderamente libres. Esto tiene que ser algo entendido, experimentado en lo más profundo de nuestros corazones. Hemos de identificarnos con estas palabras de Cristo. Esto es una promesa. Seréis verdaderamente libres. Pero bien nos enseña cuando el Hijo nos liberta, cuando la verdad nos hace libres.
Y es en esta libertad donde nosotros seguimos, ¿verdad? Huimos y seguimos. Y simplemente el seguir, que es la palabra que se traduce como buscar o perseguir constantemente también, vimos 6 virtudes. Solamente la vamos a decir por encima para no detenernos mucho en ello. Las 6 virtudes, la primera de ellas empezaba en la justicia. La justicia es una virtud externa. La segunda es la piedad, es una virtud interna. Entonces tenemos una externa y una interna, porque las 4 que continúan tienen que ver con lo que es la justicia y tiene que ver con lo que es la piedad. ¿Y por qué? Porque están estrechamente ligadas. Lo que somos dentro vamos a hacer, seguir. De quien somos, ¿qué hacemos? Servimos. ¿Y servimos de qué manera? Mostrando. Van a ver nuestras buenas obras y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en la justicia hay un grupo de 2 virtudes que son externas. ¿Cuáles son? La paciencia y la mansedumbre. Y en la piedad hay otro grupo de 2 que son internas: la fe y el amor. 6 virtudes que tomamos tiempo en estar hablando sobre ello, en estar buscando una clara enseñanza o un claro entendimiento de lo que Pablo está enseñando aquí a Timoteo. Y podemos ver grandes verdades, las cuales la palabra nos está exhortando a cada uno de nosotros. Bien, hemos visto 2 marcas. Ahora estamos en la tercera y se ha pasado 1 hora. Esto es un problema, ¿no? Este es el problema que siempre tengo, ¿verdad? El tiempo, el reloj. El problema es otra vez el reloj. Pero bueno, como hubo una clase en medio que dejamos, ¿verdad? Entonces, para retomar otra vez del principio, tenemos que llevar otra vez paso por paso. Yo como más aprendo es así, ¿eh? Vuelvo a lo mismo. No solamente lo repito, sino que se me es repetido las mismas escrituras. Cuando Dios me repite algo, aprendí esto, a no tener impaciencia, a tener paciencia. Veces con un versículo en mi mente he tirado días o meses compartiendo de ello, viéndolo de la forma en como Dios me está enseñando. Pero he aprendido o estoy aprendiendo a no pasar la página por alto, o las enseñanzas de cualquier manera, ¿verdad? No se trata de ello. Se trata de sentarnos. Él es el maestro. Él es el que nos está enseñando. Entonces no tenemos prisa. Si estamos con Él, ¿dónde vamos? Si estamos en lo que Dios nos quiere enseñar. Y yo sé, y estoy seguro, ¿verdad? Cuanto menos a mi propia vida, en lo que Dios me está enseñando a lo personal, que primera carta de Timoteo en estos días es una carta muy importante. Nos enseña grandes principios en cuanto a la iglesia ha de estar ejercitando de una manera activa dentro del cuerpo de Cristo. Principios de oración en el matrimonio, en los niños, en las esposas, en cuanto a las leyes, en cuanto a cómo vivir dentro y comportarnos dentro de la iglesia, en cómo saber, cómo conducirnos, ¿verdad? Grande, dijo el apóstol Pablo, indiscutiblemente es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo, visto, recibido arriba, ¿dónde? En gloria. Predicado a los gentiles y creído en el mundo, y recibido arriba en gloria. 6 puntos que nos están enseñando de la persona de Dios. Y Pablo dijo que esto no era para los de afuera. ¿Sabe para quién era? Para que sepamos cómo conducirnos dentro de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Entonces, por eso creo que es una carta que nos está enseñando mucho, y este motivo por el cual es Timoteo llamado como hombre de Dios no está ahí simplemente por esta. Entonces, vamos a ver la tercera marca un poquitín rápido. En el versículo número 12. Ahora en el versículo número 12 nos encontramos con esta tercera marca, y es: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bueno, solamente la palabra pelea, llegar a entender lo que realmente estaba hablando en su contexto y en el significado de la raíz etimológica en esta palabra, lo que significa, tiene 3 significados muy importantes.
Y nos interesa saberlos, porque tenemos que ver entonces a qué está haciendo hincapié aquí el apóstol Pablo. Y la mejor definición la encuentro en lo que continúa enseñando de la pelea. Dice pelea y ahora dice la buena batalla. Me puse a buscar sobre esta palabra, sobre la palabra pelea. Y la palabra pelea es una palabra en el griego agomizomai, se usa en tres maneras. Una, en contextos militares, principalmente en dos, y otras en acontecimientos atléticos de los tiempos griegos, en los cuales incluía la lucha libre y el boxeo. Y uno dirá, bueno, esto ya está más entretenido, ¿no? Ahora esto está un poco más... Pero mira, esto me ha hecho que pensar, ¿verdad? Y he venido un poco tarde porque hasta el último momento, y creo que no acabaremos, lo de esto de pelea. Porque la Biblia está llena de esta enseñanza, la cual nos exhorta y nos dirige a los hombres. Ahora, encontré una sola vez el significado en todas las escrituras al cual va dirigido a Jesús. Cuando Jesús, porque de ahí viene la palabra derivada agonía, AGN en el griego, y ahí tuve la motivación para seguir buscando, ¿verdad? Uno ora, lee, relee, estudia, a veces quita, pone, se encierra, busca a Dios, intenta estar de una manera correcta con Dios, para presentar lo que en ese momento Dios quiere que presente, y sobre todas las cosas para ser enseñado en lo personal con Dios. No podemos enseñar sin ser enseñados. Y me gustaría que viéramos algo muy importante en Lucas, capítulo número 22, versículo 44. Es la única vez que encontrarás esta palabra, agonía. Lucas capítulo 22, versículo 24. Esta palabra, pelea, el significado significa una angustia o congojas provocadas por conflictos espirituales. Ahora bien, entonces esto no es una pelea física. Esto no se trata de nuestras manos, ¿verdad? Esto no se trata de nuestras capacidades simplemente, puramente humanas. Esto se trata de tener a alguien a favor de nosotros. Esto ha de atenderse de una manera espiritual. Y cuando entramos en ese término, entramos en una gran enseñanza a lo largo de las Escrituras. Yo he intentado resumir mucho, aunque en lo personal yo quiero seguir estudiando esto, pero sé que hay cosas que tengo que dejarla ahí para mí, porque no serían igual las clases que tenemos que estar dando sobre ello. Pero es bastante extensa la enseñanza esta de las Escrituras. Ahora, la única vez que encontramos la palabra agonía en el Nuevo Testamento es dirigida a Jesús. Nos enseña cuando Jesús, antes de morir, está orando en el huerto de Getsemaní al Padre. Recordamos que Getsemaní, ¿saben qué significa? Prensa de aceite. Iba a ser prensado, ¿verdad? La unción. Iba a ser molido. El momento más culminante que Jesús en esta oración, inclusive como hombre, le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Y gracias a Dios que dijo, pero sobre todo, que se haga tu voluntad. Nos encontramos con algo muy importante, y es lo que nos enseña en el versículo número 44. Dice, y estando en agonía. Si tú estudias esta palabra, es la que nos encontramos y estando en la pelea, o estando en la lucha, en el conflicto. Y otra buena definición es en la oposición. Si va a haber una batalla y una lucha, nos interesa quién está en contra de nosotros o no. Hay una oposición, hay un adversario del cual no podemos estar combatiendo de cualquier manera. Mismamente el apóstol Pedro y Santiago nos enseña bien claro sobre ello. Y nos enseña primeramente sometidos ¿a quién? A Dios. Para que Él huya de nosotros
nosotros hemos de estar viviendo sometidos a Dios, a su palabra. Entonces dice aquí que, y estando en agonía, Jesús oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estando Jesús en agonía. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú pelea de una manera en agonía, o sea, lleva este conflicto y esta oposición al extremo culminante de tu propia vida. No vas a encontrarlo en otro lugar, esta palabra en sí como agonía, pero el significado es la pelea, conflicto, oposición. Es una lucha espiritual. Entonces nosotros vamos a ver ahora en Efesios capítulo número 6. No sería muy sabio hablar de todo ello sin ver lo que nos enseña mismamente el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 6, en el versículo 10 al 12 nada más. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 6, versículo número 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha. En esta pelea hemos de entender qué es lo que no tenemos y ser entendido en lo que realmente tenemos. Una de las cosas que desviaría el propósito de esta verdadera pelea es no entender lo que realmente tenemos que hacer y estar haciendo a lo cual no debemos de estar haciendo. Entonces hemos de ser instruidos cómo estar peleando. El apóstol le dice a Timoteo, la buena batalla, ¿verdad? Entonces esta buena batalla es algo excelente. Buena en el griego es kelos, y lo que nos está enseñando es algo con excelencia. Es algo donde Dios nos está permitiendo luchar de una manera totalmente legítima, conforme a los principios que Dios nos está dando para poder batallar. No nos enseña a pelear ilegítimamente, ¿verdad? Nos enseña a pelear de una manera legítima, conforme a las normas y a los principios que son establecidos por la propia palabra de Dios. Entonces dice en el versículo número 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, lo primero que podemos ver aquí es que esta lucha no es contra carne y sangre. ¿Y qué nos hace ver esto? Precisamente nos hace ver que no podemos ver, que no es un enemigo como visible. Eso es importante. Y aquí entonces necesitamos los ojos de la fe. Aquí necesitamos los ojos del Espíritu Santo. Aquí necesitamos que nuestros ojos, los ojos del entendimiento, sean alumbrados por Dios para poder estar viendo lo que se está moviendo en nuestro entorno. Imagínate una batalla donde no estamos viendo al enemigo físico. Entonces necesitas discernimiento. Necesitas ver lo que no es visible ante los ojos de los hombres no regenerados. Pero el hombre de Dios tiene los ojos de Dios para poder ver como Dios ve. Los hombres de Dios tienen la mente de Cristo para poder pensar como Él piensa en la estrategia de esta batalla. Tiene el Espíritu de Dios que nos hace conocer, que nos hace discernir lo que está a favor de Dios y lo que está en contra de Dios. Entonces, otra de las cosas que podemos ver es que
esto no se trata simplemente de algo de lo que tú puedas lograr o yo pueda lograr por mí mismo. También nos hace entender que no forma parte de una preparación de disciplina física o de ejercitamiento o ejercicio físico, pero no deja exento ni exime a que tenemos que tener una preparación y una disciplina, pero en el espíritu. Hemos de estar entrenados, ¿verdad? Hemos de estar preparados para esta pelea. Aquí nos está enseñando bien claramente también en la segunda carta de Corintios, en el capítulo número 10. En el versículo número 3. Mira cuando Pablo está enseñando aquí a los corintios, defendiendo su ministerio apostólico. Pero en el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, dice, sin embargo, no militamos según la carne. Hemos dicho que esto tiene que ver con términos también como militares. Quedémonos con estas dos partes de lo que significa esta pelea. Tiene que ver con términos militares, no físicos, y tiene que ver con términos deportivos. Y ello nos tiene que llevar a una preparación no en nuestro físico, sino estar ejercitando nuestro hombre interior, nuestra vida espiritual con Dios, y lo otro, por supuesto, a una disciplina, pero una disciplina con respecto a un crecimiento con Dios, con su palabra, con el conocimiento de Dios, enseñándonos Dios mismo cómo hemos de estar peleando esta buena batalla. Por eso Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, es decir, pues aunque físicamente estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Usa algo muy parecido el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo número 20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y qué dice? Lo que ahora vivo, ¿en qué? Lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Algo también que nos enseña la misma palabra, ¿verdad? Aunque estamos en este mundo, pero no somos de él. Entonces, aunque militamos, ¿verdad? Aunque estamos en esta batalla en nuestro físico, sin embargo nos enseña, aunque andamos en la carne, dice, no militamos según, ¿cómo? La carne. Entonces, hay una milicia que nos está enseñando a cómo militar aquí. Y entonces nos está enseñando a cómo estar peleando esta buena batalla, que la Biblia define bien claramente que es de la fe. ¿Sabe que es un artículo determinado? Define la fe. Judas en el versículo número 3 dice algo muy similar también, con otro artículo determinado. Que contendáis, dice, ardientemente ¿por qué? Por la fe. Determina también este artículo, a lo cual debemos de estar, contendiendo, pero por la fe. Entonces aquí nos está marcando, la buena batalla es una batalla que ha de ser llevada hacia adelante por medio de la fe. Esto nos marca un propósito, esto nos marca una meta, esto nos está marcando algo por medio de la propia palabra. Y es aquí donde nos enseña en el versículo número 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Es importante no confiar en las armaduras, sino en el Dios de la armadura. Eso es muy importante. No confiamos en la armadura, nuestra confianza está en el Dios de la armadura. Y Pablo nos enseña aquí, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, ¿en quién? Donde tienen poder es en Dios. Para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea
perfecta. En Zacarías capítulo 4, versículo número 6, nos da un mayor entendimiento a esto mismo que estamos viendo. Dice que el ángel dice a Zorobabel: no con ejército ni con fuerza. No es con ejército ni con fuerza, no son con las capacidades, no son aquí el número visible. Aquí se trata de quién está por nosotros. Aquí se trata cuál es la batalla que estamos batallando, que la Biblia enseña que es una buena batalla, por tanto nos está animando a pelearla. Hemos de estar batallando y peleando, luchando, en esta inclusive agonía, en la oposición de esta batalla. Entonces dice que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice, ha dicho, le dijo el ángel a Zorobabel, Jehová de los ejércitos. Entonces pelea está también en un tiempo presente. Pelea es otro mandato imperativo, igual que hemos visto todos los verbos en el versículo número 11. Sigue hablándonos de una continuidad, sigue hablándonos de un mandamiento, sigue imperando algo en nuestras vidas para que vivamos en este tipo de conducta, en una manera activa. Nuestro tiempo ha de estar desgastándose en esta buena batalla de la fe. Mira, cuando Pablo, aquí que estamos en Corintios ahora, pero en la primera carta, en el capítulo número 9, esta pelea nos está enseñando también la naturaleza continua de nuestra lucha. Es una continua lucha, pero nos está enseñando esta naturaleza de esta continua lucha, activa, ¿verdad? No podemos dormir, no podemos dejar, mire, y sigue todo enfocando lo mismo, no podemos dejar de estar, ¿qué? Huyendo. Porque esto tiene que ver con esta actividad en medio de esta buena batalla de la fe, en esta lucha, tiene que ver con lo que seguimos. Todo está relacionado. Si uno lo estudia de una manera minuciosa y deseando ser entendidos en lo que la propia palabra nos enseña por su Espíritu Santo, todo tiene que ver con lo que es un hombre de Dios. No se sale nunca de lo que es un hombre de Dios. Entonces, un hombre de Dios no es aquel que se pone un nombre o se cataloga él mismo un hombre de Dios, sino es aquel que lleva a cabo todos estos principios. Ese es un hombre, o eso es una mujer de Dios. Pero ¿qué nos enseña aquí en la primera carta cuando el apóstol Pablo está hablando de sus derechos como apóstol a la iglesia de Corinto? La primera carta de Corintios, en el capítulo número 9, en el versículo número 24, ¿lo tenemos? Vamos a leer este versículo y creo que lo dejaremos aquí para continuar con este versículo que estamos estudiando sobre la pelea. Pero dice aquí el apóstol Pablo, en el versículo número 24 del capítulo número 9 de la primera carta de los Corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo, ¿qué hace? ¿Se lleva el premio? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Piensa en ello, porque mira que dice ahora, todo, dice en el versículo número 5, todo aquel que lucha, todo aquel que pelea, dice, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, dice, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, como hombres de Dios, sí estamos también metidos aquí. Pablo decía, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Sabe? El término que hemos hablado antes con respecto deportivo, de lo que es un pugilista o un boxeo. Pablo está hablando aquí de esta pelea, pero está ilustrando a lo que es un hombre no golpeando. ¿A dónde? Él no quería golpear al aire. Y yo me puse a estudiar un poco esto de lo que tenía que ver con la historia romana y griega, porque los dos eran de esta manera. En los días de estas Olimpiadas, aquí específicamente ya con el imperio también, con los griegos, había algo muy importante que no es lo que hoy actual, ¿verdad?
hoy vemos un combate de boxeo y se ponen los guantes simplemente y nada más, y a repartir, ¿no? No, así no era. Los romanos y los griegos, dentro de dichos guantes, se metían plomo y hierro. ¿Sabes? Ellos metían en sus guantes trozos de plomos y trozos de hierro. Y el perdedor de ese combate en Grecia y en Roma, que perdían el combate, se les sacaba los ojos. Así eran las Olimpiadas. Mira, cuando Pablo dice aquí, Pablo tiene en mente algo muy importante. Pablo nos está dando una gran advertencia en medio de esa lucha. Pablo nos está invitando a perder, diciendo, tener cuidado, a estar preparado. Aquí se está tratando de algo serio. Me llamó la atención, estoy estudiando y me puse a ver algo histórico sobre este tiempo. Aquí nos está enseñando a algo de mucho cuidado en cómo estamos peleando, pero si le llama buena batalla, sí. Pero tenemos que luchar legítimamente. Tenemos que estar luchando donde Él esté a nuestro favor. Tenemos que estar sometidos a Dios. Y es por lo que nos está enseñando aquí mismamente, dice en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera se peleo, no como quien golpea al aire. Yo he de asegurarme de que realmente esté golpeando donde Dios quiere que golpee. No voy a dejar de huir, porque si dejo de huir es el enemigo quien va a sacar mis ojos. Fue algo que se me viene en mente de Sansón. Podemos ver la vida aún en el Antiguo Testamento. Sansón fue uno de los jueces en el Antiguo Testamento. Se le sacaron los ojos. ¿Sabes? Cuando nuestros ojos son sacados, estamos en serios problemas. Porque aunque no es una batalla visible, aquí tampoco estamos hablando de unos ojos visibles. Aquí estamos hablando de que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Aquí estamos hablando de nuestra manera de estar batallando. No es con carne ni sangre. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo muro y argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A Cristo. Nuestra obediencia ha de ser perfecta. Pero para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nuestra competencia ha de venir de Dios. ¿Sabes? Y yo me veo en este cuadro donde hemos de estar rendidos, sujetos, sumisos a su palabra, a su señorío. Para ser hombres que no estemos golpeando al aire, me habla mucho de la doctrina. Me habla mucho de lo que es la verdadera batalla. Hoy en día hay un conflicto sumamente grande que muchas veces no estamos viendo lo que se está enseñando. Y esto tiene que ver mucho. ¿Y por qué tiene que ver mucho? Recordemos el motivo por el cual Pablo dice a Timoteo que se quede ¿en dónde? En Éfeso. Recordemos ese gran misterio de la piedad. ¿Cómo conducirnos dentro, verdad? ¿Cómo estar preparado dentro? No es una batalla que nos manda la palabra de Dios a pelearla afuera. Hemos de estar dentro, ¿verdad? Siendo entendidos de lo que viene de afuera. Como te rogué que te quedases en Éfeso, le dijo Pablo a Timoteo, para que no se enseñen diferentes doctrinas. No podemos perder nuestros ojos. No hemos de perder nuestros ojos. Nuestros ojos han de estar abiertos, y más en estos días difíciles y hostiles. Tenemos un adversario, un enemigo que anda como león rugiente, dice, deseando, esperando a quién devorar. Y le llama a la Biblia un nombre, diablo. En esta batalla hay un enemigo, y es él. Dios nos está preparando. Por eso Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo. Mira qué importante es lo que Pablo dice aquí.
Estamos hablando de una batalla espiritual, de una lucha espiritual. Es una buena batalla declarada por la propia palabra, pero de la fe. Me gusta mucho esto de la fe porque nos está marcando el panorama y el cuadro de lo que hemos de estar haciendo y cómo hemos de estar peleando. Pero, ¿qué dice Pablo? Dice, sino que golpeo. O sea, dice, yo no a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pero Pablo sabía que si él golpeaba al aire, era porque no estaba viendo ¿a quién? Al enemigo. Y un hombre que esté golpeando al aire sin saber dónde está llegando sus golpes, es un hombre que está siendo amenazado o está recibiendo los golpes del enemigo. En esta pérdida de esta batalla, el apóstol muestra cómo un hombre puede perder esta batalla, y el objetivo de la pérdida de este combate era perder algo muy importante. Hemos dicho bien claramente que eran los ojos. Pero dice después, sino que golpeo mi cuerpo. Aquí dice Pablo ahora, dice, bueno, ¿sabe qué es lo que yo hago? Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y uno dice, ¿el cuerpo? ¿Por qué golpear el cuerpo? El apóstol Juan, cuando escribe en su primera carta, en el capítulo número 2, versículo número 15 al 17, nos enseña 3 grandes enemigos que tenemos los cristianos. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo. Y ahora empieza a marcar realmente el hombre que está amando al mundo solamente. Dice que vive bajo los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No son del Padre, sino del mundo. El mundo y su deseo pasa, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí sí había unos ojos que él quería perder. Aquí sí había algo en su cuerpo que él castigaba, ¿verdad? Dice, no. Aquí hay otra cosa, dice, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí no está hablando de perder salvación ninguna. Aquí vuelve a hablar de algo atlético, de una descalificación, de una recompensa. Está hablando de la recompensa de una corona. Y esos son recompensas o galardones. No está hablando de la salvación en este texto. Porque el enemigo muchas veces está en nuestro propio cuerpo. Pablo dijo a los corintios, ¿no sabéis que hemos sido comprados a gran precio? Y que tanto nuestro espíritu como nuestro cuerpo han sido comprados ¿por quién? Por la sangre de Cristo. Y ambos, dice, han de estar glorificando ¿a quién? A Dios. Glorificar a Dios, dice, en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo. Pero en esta batalla Pablo dice, yo, al contrario, castigo mi cuerpo, castigo mi carne. Y esto tampoco habla de estar castigándonos, golpeando. Recordamos que no está hablando de algo físico. Pero no está dejando que tome el control nuestros deseos. No está dejando que realmente seamos guiados por una falsa visión, por un falso discernimiento, por una carencia de entendimiento. Aquí nos está enseñando que hemos de ser entendidos cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo somos entendidos de la buena voluntad de Dios? Pablo enseña a la iglesia de Efesios, en el capítulo 5, versículo número 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué dice? Dice, por tanto, y es por este motivo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Si somos entendidos cuál es la voluntad de Dios, no nos embriagamos con vino, lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando con salmos, himnos, cánticos, alabando, glorificando a Dios. No estamos en lo que trae disolución, ¿verdad? Eso es algo que hay que castigar y hay que renunciar. Estamos en el Espíritu, buscando ser llenos del Espíritu, teniendo una visión de Dios, de lo que Dios quiere en cuanto a esta buena batalla de la fe. El hombre de Dios ha de ser un hombre vencido para poder ser un vencedor en esta batalla. Eso es muy importante. El hombre de Dios tiene que ser un hombre que realmente ha sido vencido por Dios
para ser más que vencedor. ¿Sabes? Si no somos vencidos, nunca podemos ser vencedores. Nunca podemos estar peleando la buena batalla de la fe. En esa buena batalla de la fe solamente estarán los hombres de Dios, y son hombres de Dios porque han sido derrotados, han sido vencidos y han sido vencidos por Dios. Son hombres o somos hombres que nos basta la gracia de Dios. Ha de bastarnos y ha de ser suficiente la gracia de Dios, porque es ahí donde su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Pablo decía, si hay algo en mi carne, en mi cuerpo, que no va de acuerdo a las reglas de esta lucha, yo lo castigo. Y dice, y no solamente lo castigo, sino que lo pongo como a servidumbre. No ha de tomar el control en la batalla. Nuestra carne nos traiciona, ¿o no? Hemos de estar muy pendientes de ser verdaderamente alimentados en Él, en el Espíritu. Entonces seguiremos estudiando esta tercera marca, ha pasado el tiempo muy rápido, de lo que significa todavía algo más esta pelea, la buena batalla de la fe. Amén. Pues muchas gracias y que Dios os bendiga.